¿Cómo se forma una nación? A ver, esa es la gran pregunta. Hoy vamos a viajar por 200 años de la historia de Honduras, desde un sueño continental gigante hasta su compleja realidad. Es una historia de unidad, de división, de poder y, sobre todo, de identidad. Vamos a descubrirla. Para entender esto, tenemos que empezar con una visión monumental. En 1815, Simón Bolívar se imaginó algo increíble para Centroamérica. No solo una confederación unida, sino, quién sabe, quizás hasta el futuro centro del mundo. Ese era el sueño inicial, una nación poderosa y próspera justo en el corazón de las Américas. Ok, entonces, para entender cómo pasamos de ese sueño a la Honduras de hoy, vamos a seguir una ruta. Primero, veremos el sueño roto de la unidad. Después, la era de los caudillos. Luego, la llegada de las repúblicas bananeras. Las décadas de gobierno militar, la lucha democrática moderna y, al final, la búsqueda de una identidad hondureña. Empecemos por lo primero, esa gran idea de una Centroamérica unida. Impulsada por la visión de Bolívar, se formó la República Federal de Centroamérica. Fue un experimento audaz que buscaba crear una sola y poderosa nación en todo el istmo. Pero, ¿qué creen? El sueño se rompió rapidísimo. Se fundó en 1824, pero la federación estuvo llena de guerras civiles, de conflictos internos. Para 1838 ya se había disuelto por completo. Hubo otros intentos más tarde de revivirla, como en 1895, pero al final, el ideal de la unidad no pudo con la realidad de 5 estados separados. Y bueno, cuando la federación se vino abajo, Honduras entró en una etapa bien larga, dominada por los caudillos, o sea, líderes militares carismáticos y con mucho poder que se la pasaban peleando por el control del país. La política se definía por la fuerza. A ver, un ejemplo perfecto de esto es el general José María Medina. Y ojo, aquí hay algo súper interesante. Fue él quien en la Constitución de 1865 le puso oficialmente el nombre de República de Honduras al país. Pero, y aquí está el truco del caudillo, tiempo después cambió esa misma Constitución, ¿para qué? Pues para permitir su propia reelección. Un clásico. Bien, avanzamos en el tiempo. Hacia finales del siglo XIX y principios del XX, aparece una nueva fuerza que va a cambiarlo todo en Honduras. Y esta vez no era militar, era económica. Y venía de afuera. Y es justo aquí donde nace ese término que seguro hemos escuchado, República Bananera. Se refiere a un país cuya economía y política están totalmente dominadas por intereses extranjeros que se centran en un solo producto. En el caso de Honduras, ese producto era, claro, el banano, y las empresas eran de Estados Unidos. Y para que nos demos una idea del nivel de poder que llegaron a tener, miren esto. El gobierno hondureño les dio unas concesiones enormes a empresas como la United Fruit Company. O sea, no solo no pagaban impuestos, sino que les dieron extensiones de tierra gigantes y el permiso para construir y controlar todo, sus propios muelles, sus trenes, sus canales. Era básicamente como si hubieran creado un país dentro de otro país. Claro, con tanta riqueza y poder en manos de empresas extranjeras, se generó una desigualdad tremenda y las instituciones del país se debilitaron muchísimo. Esta inestabilidad constante fue, digamos, el caldo de cultivo perfecto para que aparecieran figuras autoritarias y para que los militares dijeran, oigan, aquí los únicos que podemos poner orden somos nosotros. Y eso nos lleva derechito a las décadas de gobierno militar. Y si hay un nombre que define esta época, es el del general Tiburcio Carías Andino. Él tomó el poder en 1932 y se quedó ahí un largo rato. Lo que hizo fue establecer una dictadura que trajo una especie de paz, pero una paz autoritaria. Claro, silenciando a cualquiera que no estuviera de acuerdo a cambio de estabilidad. 16 años. Pensemos en eso un momento. Es el gobierno más largo de una sola persona en toda la historia de Honduras. Imagínense, una generación completa creció sin conocer otra cosa. El impacto de ese régimen, claro, fue inmenso y se sintió por mucho tiempo. Y bueno, incluso cuando Carías se fue, la inestabilidad no paró. Los militares se convirtieron en los que decidían quién mandaba y quién no. Y como vemos en este ciclo, los golpes de Estado se volvieron algo casi recurrente.
Tumbaban a un gobierno civil y luego a otro y a otro, en el 55, en el 63, en el 72. Bueno, y con esto llegamos a tiempos más recientes. A partir de finales del siglo XX, Honduras empieza un camino complicado y muchas veces interrumpido para tratar de construir una democracia estable. Esta línea de tiempo nos muestra un poco los altibajos de ese camino. En el 82, una nueva constitución trae de vuelta un gobierno civil. Un momento de muchísima esperanza. Pero el camino ha estado lleno de obstáculos gigantes. La catástrofe del huracán Mitch en el 98, una crisis constitucional profundísima en 2009 y unas elecciones súper polémicas en 2017 que terminaron con protestas y, lamentablemente, con muertes. La crisis del 2009 es un punto de quiebre. A ver, vamos a ver las dos partes. Por un lado, estaba el presidente Manuel Zelaya, que propuso una asamblea para reescribir la Constitución, algo que estaban haciendo otros gobiernos de izquierda en la región. Pero por otro lado, sus opositores, políticos, empresarios, jueces, vieron esto como un intento ilegal de tomar más poder. ¿Y qué pasó? Pues que el ejército intervino y los sacó del cargo. Esto, como se imaginarán, partió al país en dos. Y justo esta imagen nos muestra el lado humano de esa división. La crisis no fue solo una pelea política en los pasillos del poder. No. Dividió a la sociedad hondureña y la gente salió a las calles. Miles de personas protestando, tanto los que apoyaban a Zelaya como los que estaban a favor de que lo sacaran. Ok, hemos hablado de política, de crisis, pero más allá de todo eso, ¿qué es lo que une a Honduras? O sea, ¿qué significa ser hondureño? Toda esta historia de lucha está, de hecho, súper conectada con su identidad nacional. A ver, aunque los textos que se ven aquí son un poco difíciles de leer, lo que dicen es fundamental para entender la identidad hondureña a través de sus símbolos. El himno nacional, por ejemplo, es básicamente un llamado a defender la patria hasta con la vida, lo que refleja esa historia de lucha constante. Y el otro texto habla de la identidad nacional como una conciencia compartida, ¿saben? Como ese sentimiento de pertenecer a algo, un algo forjado en esa misma historia, con todo y lo turbulenta que ha sido. Y así, con todo esto, volvemos a la pregunta del inicio. Desde ese sueño increíble de Bolívar de ser la capital del mundo hasta las realidades tan duras de su historia, Honduras siempre ha estado buscando su camino. Y la pregunta que queda en el aire, la que define su presente y su futuro, es esa. Entre los sueños de unidad y las realidades tan complejas, ¿cómo hace una nación para construir su propio porvenir?